que usted viene desarrollando. Él ha hecho el doctorado en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional de San Agustín, asimismo doctor en Derecho por la Universidad Nacional también de San Agustín Arequipa. También ha estudiado en el Centro Universitario Villanueva por la Universidad Complutense de España, magíster en Administración Educativa por la Universidad Católica de Santa María, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, docente universitario de nivel pregrado en la especialidad de emprendedurismo, gerencia estratégica, docente de nivel posgrado en maestrías y doctorados de la región sur y en las materias de gerencia, modelos empresariales, liderazgo, gestión humana, entre otros. Expositor invitado a diversos eventos de la especialidad hasta la actualidad. Él ha sido expositor tanto nacional como internacional. Vamos a recibir con fuertes palmas virtuales al destacado expositor que nos acompaña esta tarde. Con él vamos a tener un importante tema disertado y que a continuación vamos a designarla nuevamente. La gerencia colaborativa y del compartir. Doctor Giovanni Geraldo Ceballos Delgado, un gusto tenerlo esta tarde con nosotros aquí en la Universidad Nacional de Cañete. Muchísimas gracias a la universidad, a sus autoridades, y en especial a Víctor Carmelino, que es un gran amigo mío con el que cursamos estudios en la Universidad del Pacífico. Bueno, encantado de poder aportar y colaborar con el pensamiento y la actividad vinculada a la administración, como siempre, y especialmente darles un toque totalmente diferente de lo que naturalmente se hace. Voy a tratar de salirme del esquema convencional que ustedes tienen y que en la mayoría de congresos se llevan a cabo. Vamos a salirnos un poco de eso en el sentido del mensaje, más que en el protocolo del propio congreso. Muy bien. Primero tengo que hacer referencia y voy a compartir la pantalla, no sé si me permite. Okay. ¿Cómo no, doctor? Adelante usted. Ok. El tema que me asiste esta vez es hablar sobre la gerencia del compartir y el colaborar. Este es un tema que evidentemente atrae mucho debido a que las respuestas que busca la humanidad en estos tiempos son respuestas que se están tardando en llegar por diversos factores que vamos a ver ahora. Especialmente existe muy en el interior nuestro ese deseo de transformación, de evolución como seres humanos. Sin embargo, hay una especie de bloqueo del que ahora vamos a conversar y evidentemente este paradigma que es el compartir y el colaborar es el que definitivamente nos va a acompañar por unas buenas décadas y yo pienso que esto tiene que también acelerarse y prontamente, porque si vamos al ritmo que vamos, evidentemente las cosas no van a ser muy positivas. Espero no molestar con alguna de las cosas que voy a decir, pero tengo que hacerlo, es mi deber como profesional y como investigador y creo que alguien compenetrado con este tema gerencial. Por esa razón es que me siento prácticamente en la obligación de darle esta partitura y empezar a pensar de otra manera totalmente diferente. Evidentemente estamos viviendo en una ofuscación conceptual y esto ha creado pues en todas las orbes un relativismo moral. O sea, ya no vemos las cosas como eran antes y encima reforzamos un comportamiento muchas veces antagónico con lo que debería ser considerado como algo natural dentro de nuestra escala humana. Poca gente conoce la dimensión de esta denominación que se llama el compartir. Y lo que vemos generalmente es un engaño, esencialmente un engaño mental y un engaño emocional. El supuesto compartir
representa pues una especie de magnetismo psíquico, ¿no? Una especie de embriaguez o borrachera, si quieren llamarlo así, que produce cierta euforia, y especialmente cuando se satisface intereses. Y cuando se acaba eso, se acaba también el falso compartir. A veces los propios amigos dicen un compartir, ¿no? Y se asume que eso es un compartir, pero en realidad no lo es simplemente magnetismo psíquico. Y aparte que esto ha empezado a pregonarse de manera abierta, pero de la boca para afuera, entre distintos estratos sociales. Quiero hacer una referencia a distintos estadios por los cuales hemos pasado. Y acá hay una cuestión que creo que es importante señalar. En alguna época, el ser humano era obligado a hacer cosas. Y cuando no respondías, te podría costar hasta la vida. Ese esclavismo definitivamente no podía continuar. Ahí hemos tenido siervos, esclavos, hemos tenido de todo. Y mucha muerte también. Sin embargo, los que tenían poder se dieron cuenta de que tenían que migrar hacia algo totalmente distinto porque no podían seguir con esa condición. Y se va creando el Estado, y se van creando ciudades y ciudades-estado que servían para paliar esta condición. Solo para paliarla, mas no para eliminarla completamente. Y surge esto que nosotros a veces veneramos que se llama el servicio. Es decir, que el Estado y digamos, los que están en el Estado son los que van a hacer ciertas cosas por nosotros y nosotros tributamos para su mantenimiento. A eso le llamamos el servicio público o el servicio del Estado, si quieren llamarlo así también. Ese servir nos acompaña hasta la fecha. Tiene connotaciones en cierta forma positivas, especialmente para países como nosotros, como el nuestro, pero también tiene connotaciones negativas. Y estas connotaciones, una de las tantas, es que ha creado niveles de dependencia extremo, especialmente en el tema de las convicciones sociales y todo aquello que le da soporte a la economía. Además, hemos pasado esto y ahora en los últimos 50 o 60 años se dieron cuenta que tampoco esto podía seguir. Y si bien es cierto, se mantenía el Estado, también era importante de que se hiciera algo para que la gente estuviera motivada a hacer. Y esto se asoció mucho con la economía de mercado. Y la economía de mercado generaba motivaciones y premios por un, entre comillas, buen desempeño. Y entonces la motivación se convierte en un peso pesado, que nos ha acompañado prácticamente casi 100 años. Nos sigue acompañando porque, bueno, existen todavía personas que emplean esto para distraer. Yo digo que es un distractor bastante interesante y que, en cierta forma, el ser humano decae a cada rato precisamente porque la motivación va dirigido a dos estadios, el estadio mental y el estadio emocional, que eso se traduce luego en una respuesta física. En los últimos años, ¿qué estamos viendo ahora? Que pues hay una enorme presión hacia los trabajadores. Se ha vuelto en esta carrera y en esta vorágine por el competir, hay una enorme presión hacia los trabajadores. Y esto ha creado incluso enfermedades laborales y ha creado un neurotismo generalizado y una enorme preocupación, especialmente por el tema laboral. Los académicos, la gente que hace investigación, etcétera, está tras de ver qué respuesta podemos dar frente a esto. Y evidentemente, las dos respuestas que han salido son metámosles coaching y metámosles fidelización. Y además,
distingamos a la gente que es realmente competitiva, es decir, aquel que tiene habilidades por encima de otros. Y entonces esa gente es la que nosotros debemos fidelizar. Y hay una guerra enorme asociado esto a la competitividad por el talento. El presionar y el mantener se está volviendo prácticamente una constante en estos años. Pero ¿qué es, hasta dónde puede dar este mecanismo, este sistema, esta utopía? Bueno, yo calculo que eso no va a durar muchísimo. Vamos a ingresar a una etapa de declive y de deterioro. Por una razón, porque la estupidez humana es más grande que la conciencia humana. Y nosotros estamos casi obsesionados en el tema de la competencia. Y muchas veces alentamos directa o indirectamente a que haya esta competencia pura y dura entre los seres humanos. Esto ha creado, pues, les decía, un enorme neurotismo y a su vez un canibalismo entre los propios seres humanos que se ha disparado en todas las esferas, sea en el sector público, en el sector privado, en la camaradería, en la familia incluso. Evidentemente esto ha acelerado bárbaramente las cargas que existen, por ejemplo, en el sistema de justicia, que hoy por cualquier cosa te llevan al tribunal. Ahora ya no puede uno ni elevar la palabra, la voz, porque definitivamente alguien puede decir me estás violentando y en consecuencia te denuncio. Hay elementos que hoy día se están configurando que nos van a poner en un clima bastante, yo diría, fregado para nosotros en términos de nuestro desarrollo y evolución como seres humanos. ¿Por qué he puesto esa línea roja ahí? Porque vamos a tener que aprender, los seres humanos, a dejar este paradigma de seguirnos masacrando entre nosotros. ¿Esto cuánto significará en términos de costos humanos? No lo sé, pero vamos a tener que aprender a convivir y a coexistir en paz. El mecanismo, ahorita, no sé, miren, acabamos de salir de una pandemia, o estamos saliendo de este proceso. Se nos han muerto familiares. Esta es una enorme prueba para nuestra existencia y nos ha hecho cuestionar algunos aspectos que los consideramos casi como que deberían darse siempre. Y entonces hay un enorme signo de interrogación que yo le llamo incertidumbre, obviamente, porque las respuestas no están a flor de piel, ¿no? Ni tampoco las respuestas vienen del Estado, porque ustedes se han dado cuenta que el Estado ha tenido pues una tremenda mala gestión para manejar esta pandemia. Y aparte, el sector privado también. O sea, no entronicemos al sector privado como que ellos eran los que manejaban mejor la pandemia. Aquí, esta ruptura tiene que pasar el ser humano y tiene que salir airoso, porque de lo contrario no sé qué puede ocurrir. Miren, aparentemente estaríamos yendo a una nueva condición que es el compartir, un acercamiento profundo entre los seres humanos, una comprensión cabal de nuestra posición en el planeta y nuestra posición cósmica y un entendimiento consciente de que debemos unir fuerzas y asumir ciertas responsabilidades por las cosas que están ocurriendo en el planeta. Ya el asunto no es mi casa, mi barrio, sino es un asunto ya casi planetario. Y yo diría, ya es planetario. Pero bueno, hay gente que todavía piensa en términos de locality, como en física cuántica. Y entonces aquí hay un dilema tremendo, ¿no? Entre el compartir y el servir. Y fíjense, ¿qué está ocasionando que veamos esto desde el punto de vista del servir? El servir te pone en una posición
vertical, o sea, alguien encima de ti que deja de hacer ciertas cosas para proporcionártelas, o con cierta habilidad más de la que tú tienes, te las proporciona. Y entonces, en términos muy simples, yo te doy, yo Estado te doy, yo institución te doy. Y eso es fácil de darse cuenta, ¿no? Te doy educación, te doy víveres, te doy un plan para la pobreza, te doy un plan para A, B o C. Eso es facilísimo de darse cuenta. Ese te doy está ocasionando en la gente un nivel de dependencia tal que para muchas personas ese te doy se ha convertido ya en un derecho. Y entonces ahorita lo que tiene el Estado es una pugna, miren, el Estado mismo ha entrado en crisis, es una pugna entre mi derecho a recibir educación, mi derecho a la salud, mi derecho a la alimentación sana, mi derecho versus tu límite presupuestario. ¿De dónde va a salir tantas cosas para dar a la población que está increciendo? Muy bien. Pero por otro lado, está esto que está muy a la mano nuestra. Y es en donde entra a tallar el hagámoslo. Entra a tallar la horizontalidad. Entendida esta como un nivel de evolución humana. No entendida como que, ¿sabes qué? Todos somos iguales. ¿Ah? Esto no es posible. No es posible que seamos todos iguales. Entendida esto, hagámoslo como una suerte de comprensión mutua, de compromiso mutuo para encarar las dificultades del milenio. Y esto implica una contrapartida que se suma, no que es antagónica como es en el caso anterior. Esta contrapartida es la responsabilidad. Ese es el punto en el que debemos centrarnos, ¿no? Es decir, el compartir es más horizontal que el servir y propicia acuerdos duraderos y propicia la evolución, la transformación y la evolución humana. Pero fíjense, los enfoques gerenciales a través del tiempo han recalcado enormemente la competitividad. Y la academia, la investigación, el mercado le ha puesto premios a la competitividad y lamentablemente esa condición crea pues una enorme brecha entre los seres humanos. Una brecha que cada vez se hace más profunda porque no hay llaves que posibiliten de que pueda haber una coexistencia duradera, pacífica y evolutiva. Miren, desde antes de 1980, yo no voy a hablar de los enfoques pasados que ustedes los leen en su libro de Chavenato, porque eso está bien, pero como historia. Es como leer un poco el Manco Capas y la Mama Oglio de la administración. Vamos a hablar de los 80 en adelante. ¿Ok? No podemos centrarnos en estos paradigmas que ocurrieron hace mucho tiempo atrás, sea de Fayol o sea de Weber, o sean de los que sean, no podemos estar estancados ahí. De los 80 en adelante ha habido profundos cambios en el planeta, llevados precisamente por el desarrollo de todas las ciencias, incluida la administración. Y fíjense qué es lo que ha pasado. Ahí tienen, miren, todos los enfoques que concurrentemente y traslapadamente se están dándose en la actualidad. La gerencia tecnooperacional, que pide para todo previsibilidad y predictibilidad. Y todo es modelo matemático y todos son sistemas informáticos. Fíjense, ¿eh? La gerencia social que reclama el lado humano. La gerencia de la calidad, el enfoque de la gerencia de la calidad, que dice compatibilicemos lo humano con lo tecnológico. Compatibilicémoslos. Pareciera que fuera perfecto. Pero este germen de la competitividad hace salir muchísimo fuera de foco a este enfoque.
Y luego, pues el que nos acompaña prácticamente siglos de existencia es el enfoque de la competitividad, y especialmente se ha visto esto muy fuerte desde el momento en que aparecen las dos guerras mundiales, y en donde las disputas fueron precisamente por cuestiones de espacio, por cuestiones de alimentos, etc. Si hacemos un recuento de cuánto tiempo está en el planeta el ser humano, podemos decir que también, tan igual, existe un número similar de guerras. La guerra es la expresión más, yo diría, terrible de la competitividad o del competir. Es decir, yo quiero tener lo que tú tienes. Punto. Yo gano, tú pierdes. Así de simple y así de duro. Entonces, este enfoque sigue prevaleciendo, tiene para rato. Va a llegar el momento de la fractura a la que yo les he señalado en las diapositivas anteriores. Sin embargo, a partir de los 90 más o menos, hay alguien que salió y dijo, bueno, es cierto que es necesario que la competitividad se refuerce, pero ya no en términos de recursos únicamente, sino hay que ir un salto más allá, en términos de conocimiento y talento. Y ahí emerge todo este enfoque de la gerencia del conocimiento. Más o menos a los inicios del 2000, con los avances en física cuántica, aparece este concepto de los sistemas dinámicos. Y entonces, no digo que, ¿cómo se llama? Recién aparece. Heisenberg, Max Planck, son del inicio del siglo anterior. Lo que pasa es que la física, explicada en términos económicos y de negocios, recién empieza por ejemplo, a evidenciarse a las postrimerías de la década de los 90 y a comienzos de este milenio. Y entonces aparece este enfoque de la gerencia de los sistemas dinámicos, en donde algunos autores empiezan a hablar de la teoría del caos, del efecto mariposa en las organizaciones, de la autopoiesis, de la disrupción, ¿cómo se llama? De varios elementos como el azar, por ejemplo, que tienen que ver muchísimo con las tareas organizacionales. También lo que se conoce como la idea de no locality, ¿no? Que es propia del principio de incertidumbre que lo formula Heisenberg en los inicios del siglo pasado. Fíjense, aparecen cosas y evidentemente esto entra en fusión con la teoría del conocimiento y la gerencia tecnooperacional. Por eso que se ha disparado enormemente el desarrollo científico-tecnológico en los últimos años. Caramba, una vacuna antes demoraba en probarse y todo lo demás como 10 años. Hoy ha sido prácticamente meses. En estos tiempos, meses. Estamos hablando de que hay un desarrollo enorme. Y ahora pues estamos a las postrimerías del muere de ese siglo, porque nos arrastra el siglo anterior, y estamos entrando a una nueva época donde hay inteligencia artificial, el blockchain, la criptomoneda y otros elementos que son propios no de la gerencia del conocimiento, como algunos colegas lo saben señalar, sino de ese paso y ese salto cuántico que está teniendo la economía, la tecnología y todo aquello que tenga que ver con el desarrollo económico y social de los países, de las organizaciones. Y como un enfoque más moderno, el más reciente, y aquel que es antagónico a todos los anteriores, porque parte de un hecho fundamental, el tema humano desde su evolución y el tema humano como un vehículo transformador de la sociedad
de la economía, de la tecnología, de la naturaleza. Y entonces, ese es el que del que ahora vamos a hablar. Sin embargo, quiero hacer referencia a lo siguiente. Todos estos enfoques han traído mayor complejidad, obviamente. Además, fíjense, nos han puesto como una especie de costumbre. ¿Y estamos realmente acostumbrados? Sí, nos hemos acostumbrado, por ejemplo, al tema de la competitividad. Eso está prácticamente en la mente de toda la gente. Hacer que migre hacia un modelo del compartir, realmente, como yo les decía, va a ser muy complicado por las buenas. Así de simple. El ser humano no va a soltar su egoísmo fácilmente. El ser humano no va a migrar fácilmente a algo que lo va a necesitar. Va a manifestar resistencia por todo lado. Solo hagan una autoobservación. Mírense a sí mismos. ¿Cuánto estarían dispuestos a sacrificar por hacer determinadas cosas por este planeta, por ejemplo, en términos de conservación de la naturaleza? ¿Lo que hacen realmente es completo? ¿O sencillamente es una postura emocional y mental? Bueno, corresponde entonces cambiar prontamente las líneas de investigación en las universidades. Y obviamente el pensamiento y la acción también tienen que cambiar. Vale decir que gobernar, liderar, emprender, gerenciar, hacer estrategia, van a necesitar una modificación sustantiva de aquí en adelante. Ahora, ¿por qué? Hay una cuestión básica, miren. El hecho de que estemos prácticamente arrasados por el modelo competitivo y el paradigma de mercado, o el paradigma capitalista, si quieren decirlo así, en donde ninguno se salva, porque hasta los propios comunistas hacen del paradigma de mercado su propia fiesta, ¿no? Hacen de ello su propia fiesta, con determinados matices, pero todos entran ahí, lo vamos a demostrar. La premisa básica aquí del buen pensador, del buen actor, de la persona que reflexiona es, ojo, en adelante no puedo enamorarme de mi pensamiento. Y segundo, no puedo enamorarme de mis ideas. No puedo enamorarme del conocimiento. O sea, esto pareciera contradictorio con respecto de todo lo que les dicen sus profesores. Supongo que sus profesores agarran y les dicen, oiga, ustedes tienen que ser muy buenos aprendices de esto, ¿no? O de esta técnica o de esta herramienta. Sí, está bien, pero no se fanaticen, pues. Si ustedes se fanatizan y llegan a creer que eso es lo que realmente los transforma, están totalmente equivocados. Y esto tiene su explicación, evidentemente. Por esa razón creo que debemos desafiar cualquier sistema de pensamiento y esa debería ser nuestra noble persecución de la verdad. Y tenemos que aprender a crear argumentos y contraargumentos para que entendamos que en el choque de ideas, en la discusión, en el diálogo de las ideas, vamos a ir aportando más valor al conocimiento que es real. No a la verdad, porque la verdad en realidad es algo más dinámico, no es algo estático. Yo he tenido que hacer una revisión de todas mis conclusiones personales acerca de los modelos básicos que tiene esta sociedad contemporánea. Pues he tenido que revisarlos y desarmar cada uno de ellos. Y decirme a mí mismo cuán equivocado estaba. Por ejemplo, cuando yo les alentaba a mis alumnos, ustedes que tienen que ser competitivos, tienen que salir al mercado, tienen que ser A, B, C, ustedes tienen que escalar, tienen que llegar a la gerencia y cosas por el estilo que me parece muy contraproducente y que me arrepiento de haberlo hecho en algún momento. Creo que toca reflexionar otra vez, y me toca reflexionar otra vez en esa línea. ¿Cuál es mi conclusión? Que todo lo que hacen los sistemas de gobierno, liderazgo, gestión y gerencia, simplemente en estos momentos
ya no funciona. Ya no funciona. Y es inviable que sigamos manteniendo algunos de estos esquemas todavía y los traslademos a nuestras organizaciones, las familias, las empresas, las instituciones. Es lamentable decirlo, pero hay que decirlo. Y hay una cuestión. Como que el mundo se ha empezado a dividir en dos partecitas, ¿no? Los buenos y los malos, los comunistas y los capitalistas, los liberales y los comunistas o socialistas. Es decir, se ha fraccionado el mundo después de la pandemia y aún más. Y la respuesta nuestra debe ser que no debemos quedarnos ciclados en una sola postura. La pregunta es entonces, ¿a qué tipo de sociedad y de organización deberíamos aspirar como administradores, como gerentes, como gente que vamos a entrar al gobierno? Porque para eso ustedes están siendo preparados, ¿no? Y tenemos que hacer preguntas como, ¿cómo deberíamos vivir en realidad? ¿Cómo debería ser todo esto que estamos viendo hoy? ¿Cómo me gustaría que fuera la relación entre las personas? Y ese cómo es precisamente lo emergente que tenemos que ponerle nuestra atención y tenemos que crear una nueva utopía. Evidentemente, esta utopía ha de entenderse como algo vivo, no como algo muerto. ¿Ok? Esa es la enorme diferencia con las dos utopías fundamentales que son la utopía capitalista y el mercado, en donde entran a tallar todos los que quieren a través de emprendimientos, y la utopía controlista del Estado, en donde entra a tallar la demagogia. Pues cada uno puede presentar posturas diferentes, ¿no? Hay mucha gente que puede plantear algo nuevo. Pero hay un asunto acá importante y por eso que las utopías deben ser vivas. Y son como algo vivo en realidad. ¿Qué pasa si alguien dice yo no quiero esto? Por ejemplo, si a alguien se le ocurre decir que tener un hámster en la casa es algo sumamente importante para todos. Pues hay alguien que me puede decir que no. Parece una idea interesante porque nos relaja, no sé. Pero hay alguien que me puede decir que no, que eso no realmente no va con su línea de pensamiento. Entonces, evidentemente tenemos que bordear ahora todo lo que tengamos que bordear. Tenemos que contrastar lo que hay y además, evidentemente, llegar a la conclusión de que no podemos imponernos. No se puede imponer ideas. Y evidentemente tenemos que bendecir las diferencias. Miren, a nosotros nos están empujando a, a decir que es muy importante la igualdad. Esa es la presión que tenemos ahora. Pero en realidad la mejor bendición que podemos tener son las diferencias. Miren, hay mucha gente que ha intentado imponer utopías en la historia. Evidentemente ellos decían, nosotros somos la utopía, y lo tenemos a Mao, a Gengis Khan, tenemos un montón de gente que se enamoró de sus ideas y en algunos casos fueron hasta demagogos. Pues, ¿saben qué? No funciona así. Con lo que estamos viviendo ya no funciona eso. Y además, siempre va a haber alguien que diga, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Pues necesitamos un proceso de selección, selección y mejoramiento de esas utopías, porque son algo vivo, no es algo muerto, no es algo como lo que explicó Marx hace 100 y pico años atrás, o lo que explica el capitalismo desde Adam Smith. ¿Ok? Tenemos que reconfigurar todo lo que, a nivel planetario, todo lo que tenemos como entendido de que se trata de una verdad. El futuro, pues, es impredecible, señores. Y no lo vamos a tener con exactitud. Sin embargo, podemos ir
moldeando algo vivo. Y yo creo que este paradigma del compartir es una de las cosas que van a ser necesarias para poder convivir los próximos 200 o 300 años. También hay que hacer referencia a lo siguiente, que existe un mercado de utopías. Evidentemente, este mercado de utopías se va filtrando y va teniendo como filtros, es decir, los académicos, las personas entendidas, los filósofos, etcétera, van haciendo esta tarea como personas que tienen cierto nivel de maestría personal para resolver ese asunto. Pero finalmente, ¿saben qué es lo que prima? Prima no solo esa condición, sino prima el mercado. Es como cuando, por ejemplo, miren, es una especie de votación implícita que existe para cualquier cosa. Y eso ustedes lo están viviendo ahora. Si alguien saca una mermelada casera, por ejemplo, o una torta casera, es posible que alguien viene y nos compre. Cada compra es un voto para nosotros. Pero por ahí hay alguien que agarra y dice, yo voy a mecanizar, sistematizar esto, voy a meterle tecnología, y de hecho que va a sacar otra mermelada. Y la gente se va a desplazar tal vez hacia ello, con rapidez, porque eso es lo que está pasando. Y además, van a empezar a votar por ello. Votar significa cada centavo que invierte. Fíjense, esa es la crueldad del mercado, pues. Y así nos hemos estado moviendo durante más de 100 años. Entonces hay una cuestión acá interesante, ¿no? Digo lo siguiente. Tenemos acá dos utopías. La utopía del individuo y la utopía del Estado. Eso se traduce hasta en las organizaciones. Y ustedes lo van a ver con sus jefes, sus gerentes, porque lo tienen en la cabeza, ¿eh? Consciente o inconscientemente. Y entonces acá hay una cuestión también fundamental. Muchos de los que asumen estas utopías las eligen pues consciente o inconscientemente y danzan alrededor de ellas. Evidentemente, eso ha sido asumido como una especie de gran justificación para escoger entre ambas partes, el individuo o el Estado. ¿Y saben cuál ha sido el mecanismo para unir, digamos, para que no haya pierde? Es el mercado. Por eso lo he colocado ahí de rojo. El mercado se ha convertido en el que define las cosas. Eso es lo que estamos viendo. Y entonces, acá hay una cuestión. ¿Se elige el modelo en realidad? ¿En realidad lo elegimos? Finalmente vemos que es un voto que se ejerce con la compra o con un subsidio. Con la compra, en el caso del individuo, va, compra. Y en el caso del Estado, con alguna forma de subsidio, que puede ser vía tributos o que puede ser vía un préstamo, pues, ¿no? Deuda. Y fíjense lo interesante acá, es que nos hacen ver que no hay otro camino. O sea, nos han tirado tan allí que no existe otro camino. Y la mayoría, jefes, líderes, ejecutivos, comunistas, socialistas, etcétera, finalmente tienden a elegir la utopía del mercado o el mercado. Y fíjense, ellos, hasta su propio comportamiento social cambia. Por eso que para mí no es muy extraño que Evo Morales sea considerado como uno de los principales, por ejemplo, dignatarios que tiene muchos millones guardados por ahí. Para mí no es extraño. Lo mismo que Maduro, o lo mismo que PPK, o cualquier otro. Para mí eso no es extraño. Está dentro de los elementos
que escoge el mercado. Pero vamos a los orígenes. Fíjense, cada que la gente escucha dice, eres liberal, liberalismo, liberalismo, no liberalismo, y menos neoliberalismo. Pero eso es ridículo. La gente tiene que entender que el liberalismo fue un movimiento emancipatorio que nos liberó de la diosificación de los reyes o de la fusión entre el Estado y la religión. Ahora la pregunta para ustedes, que tanto muchas veces discuten el tema del imperio incaico. O sea, discuten muchas veces, no hay nada como el imperio incaico, hemos llegado pues hasta la Patagonia y por el norte hasta Panamá. Oiga, caramba, detrás de ello hay mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. Y tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Fíjense, en Europa también había este sufrimiento. Lo que pasa es que la gente allá se rebeló. Y lo primero que dijo, pues, ¿por qué la voluntad de un rey va a imponernos determinadas cosas? Pues, ¿qué pasa si el rey es medio loco? ¿Qué pasa si el rey resulta que para hoy día amaneció y se tiene que matar 100 vacas y se tiene que sacrificar a 2 niños? O sea, ¿qué pasa con esto? Hay una cuestión acá muy interesante. Lo importante del liberalismo es que dejó entrever que a esa gente, a estos reyes, a estos cabezas, que podría estar perfectamente un inca ahí, no les interesa absolutamente nada de la gente. Solo ven sus propios intereses. Y eso no tiene sentido de que continúe, ¿no? Y eso no tiene sentido de que continúe. Ahora incluso. Y en esa época también. Por eso, ¿qué hicieron? Les quitaron el poder y lo distribuyeron al pueblo. Y eso los liberalistas le llamaron democracia. Hubo felicidad porque ya nadie tiene un rey medio loco o excéntrico que se le ocurría hacer ciertas cosas y uno había que estar callado y aceptarlas. Porque eran pues medios dioses, ¿no? Pero también surge otra, aparte de los liberales, surgieron los representativos. Y evidentemente esos representativos, porque todo el pueblo no va a estar dirigiendo el Estado, pues va a haber la necesidad de que alguien por lo menos se fije en 2 elementos, ¿no? La justicia y la seguridad. Y entonces la gente empieza a tener sus representantes, a presionarlos, a ejercer fuerza a través de ellos y también a ejercer fuerza a través de su voto. Y tomar las decisiones a través de estos representantes, tomar esas decisiones que fueran las más convenientes para el pueblo. Pero también aparece otro extremo. El extremo se le llama los neoliberales y estos indican que evidentemente el Estado no puede imponer su visión, o sea, no puede imponer su utopía. Y también dicen que hay una necesidad de menos intervención del Estado. Y entonces aparece como una especie de límite superior hacia arriba. Dice, es importante que el mercado lo regule todo. Y a eso le llaman anarcocapitalismo. Evidentemente, muchos defienden que el capitalismo no funciona, muchos de estos neoliberales indican que el capitalismo no funciona por el intervencionismo del Estado. Y evidentemente surgen, por eso, estos problemitas que conocemos como monopolio, distribución de la riqueza, falta de infraestructura, etc. Es decir, los liberales le indilgan eso a los estatistas para decir que las cosas no funcionan, que es mejor dejarlo suelto, que haya más mercado que Estado. Pero también aparecen pues los estatistas y aparece un sinnúmero de individuos que también quieren entrar en el control.
Y hay gente que no entiende el tema de la representatividad, o sea, la famosa democracia. Entonces quiere, a través de algún otro mecanismo, llegar al poder. Evidentemente, el Estado dirige su poder intervencionista sobre cómo debería funcionar el mercado y la vida de todos. Y entonces ellos, al tomar el control del Estado, pretenden regularlo todo. Y esto es importante, fíjense que se tenga en cuenta. Muchos de los que están ahí son pues gente demagoga, infiltrados en la política, gente desempleada, gente que impone visiones, que impone incluso su propio código moral. Fíjense, esto lo llegamos a ver hoy día cuando dicen no más pobres en un país rico, ¿no? Ese es un código moral. Impone costumbres, ¿no? El quechua tiene que ser idioma de todo el país, ¿no? Impone ideas, ¿no? Y evidentemente eso lo quieren transformar en políticas públicas. Y ahí los tenemos, pues, ¿no? Están actuando precisamente tratando de crear políticas públicas para que finalmente haya dificultad. ¿Para quiénes? Para nosotros. Para nosotros, para quienes no tenemos nada que ver con esta burocracia y con esta demagogia política que existe en el país y que está en todos los estratos. Cuando digo demagogo, no solamente me refiero a los estatistas, también me refiero a los capitalistas que han existido dentro del país, o a esta gente que se les considera como de derecha o cosas por el estilo. Evidentemente hoy día hay una fragmentación. Y esta fragmentación está entre ambas utopías, la utopía del Estado y la utopía del individuo, y unidas por el mercado. Y entonces, en medio hay pues todos los matices. Capitalismo de Estado como el chino, capitalismo keynesiano como el que como están aplicando en ¿cómo se llama? En Argentina, como lo que está ocurriendo en Venezuela, puro estatismo. Hay muchos fragmentos. Esto pues nos está dividiendo más. Y evidentemente, cada uno de estos fragmentos, como yo les decía, tienen a alguien en común, que es el mercado, a algo en común, que es el mercado. Y cada uno lo interpreta, pues, y lo reinterpreta. Por eso que China, yo estaba en China, no me parecía nada de diferente caminar en Shanghai que caminar en Wall Street o por ejemplo, en Times Square. No había mucha diferencia. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo, solo que en un caso se deja a un grupo de privilegiados que maneje la democracia y en el otro caso se deja a un grupo de políticos que maneje el Estado. Ahora, no digo que una cosa sea buena o que la otra sea buena. Esos paradigmas se están agotando, señores. Se están agotando. Y por las razones que yo voy a exponer ahorita. Hay una dificultad entonces de definir qué es lo que realmente quiere el ser humano. ¿Qué es importante? ¿Qué es más importante, la igualdad o la libertad? ¿El individualismo o el colectivismo de Estado? ¿Es importante tener derecho a hacer lo que uno quiera? De manera libre, perseguir tus sueños, lograr tus metas que quieras. ¿Eso es más importante que lo colectivo? ¿O es más importante que como especie estemos condicionados a un mismo set de valores? O sea, que alguien venga y nos diga todos uniformes, como lo que ocurrió en algún momento en alguna parte de Asia, donde quisieron hacerlos iguales a todos, y aquel que no era visto igual lo mataban. Y ha habido todo un gran experimento ahí, que creo que fue en Vietnam, que querían volver a todo el mundo de igual a igual, un experimento de igualdad, que nunca funcionó. Ambas utopías se acaban tocando y chocando incluso. Eso lo sabemos también. Se tocan y se chocan por un tema de mercado. Y evidentemente esto lo transfieren a otras esferas, como la cultura, la ciencia, la política, la salud, la religión.
¿No han visto ustedes en los últimos meses cómo ambas posturas se tiraban de todo, piedras de todo lado, con un propósito fundamental, ¿no? Decir que esa utopía es la mejor para la humanidad. Evidentemente, por eso es de que hay muchas posturas. Y hay mucha gente que empieza a como que a disvariar en medio de esto. Y entonces la política, el gobierno, el emprendimiento, la gestión, el liderazgo se desdibuja. Y no es porque yo patrocine un esquema, digamos, único. No, yo patrocino un esquema más dinámico, más fluido. Eso sí, y en esa fluidez está, creo que, el poder prosperar como humanidad. ¿Se puede cuestionar? Sí, pues, tenemos que hacerlo, porque llevamos atrapados muchos años en ello. ¿Dónde marcamos la diferencia entonces? ¿O cuáles son los límites de este mercantilismo que hemos vivido, de este capitalismo, de este socialismo, de este comunismo, o de este nacionalismo que vivimos en el país o en el mundo? ¿Cuáles son sus límites? ¿No hay límites? Tenemos que reflexionar, porque ya mucho tiempo estamos atrapados en ello. Imponer las utopías de un individuo sobre los demás son modelos autoritarios o colectivo dictatoriales, que pueden ser de derecha o izquierda, que llevan mucho sufrimiento y por eso es que se prefiere el voto ciego o la libertad. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país? El voto ciego. No se ha preferido la libertad, se ha preferido el voto ciego. Y entonces, por eso que esa utopía colectivista está como que soterradamente metida en todo. No, que tenemos que ser solidarios, que ya basta de explotación, como he visto paradigmas como agricultura sí, mina no, y toda una serie de cosas que han sido explotadas enormemente por una facción. Los modelos democráticos representativos también fueron malos. Estos que hemos visto donde ha habido injerencia del capital, caramba. ¿Por qué? Porque ha habido infiltración, ha habido corrupción, ha habido manipulación. Y tan igual que en el otro caso, no puedo decir de que solamente son santos una parte y los otros son infernales, ¿no? ¿Qué nos queda entonces? Nos están diciendo que dentro de todas las alternativas, la menos peor es la democracia. Eso es lo que nos están diciendo. Sin embargo, quiero mencionar algo. La historia nos ha puesto siempre las cosas en la cara. Y hemos visto que han habido pues toda una serie de demagogos, gente de derecha, de ultraderecha, que han llevado pues a que el mundo tenga esta condición que en algunos casos ha sido pues catastrófico, con el sufrimiento y muerte de millones. Y evidentemente tanto democracia como totalitarismo de cualquier concepto nos está llevando a esta situación difícil de elección de qué es lo que va a venir en los próximos 30 años. ¿Cuál será el menor de los males? ¿Hay un cuarto cerrado ahí? ¿Estamos metidos en un deadlock? ¿O hasta qué punto hay límite en esto? ¿Qué tanto podemos defender un modelo? Yo veo que a veces enfiebrado sale, sí, que el lapicito, el otro sale, no, que la derecha, y se están que se pelea todo el mundo. Pero ¿hasta qué punto? Hay algunos que dicen que, por ejemplo, el capitalismo ha sacado a millones de la pobreza extrema, que se ha avanzado mucho en tecnología, y muchas de ellas no son a favor de la humanidad ni del planeta. La calidad de vida es mejor que antes. De hecho que sí, eso es una verdad, porque como vivían los reyes hace 300 años era terrible. Nosotros nos debemos sentir súper privilegiados con esto poco que tenemos. Evidentemente hay indicadores que en cierta forma generan argumentos de que las cosas están mejorando. En realidad entendemos el cómo funciona, el por qué funciona, y por qué se llega a esta conclusión.
y por qué mucha gente defiende uno u otro bando y sus bondades. Eso es entendible. ¿Por qué? Porque cada uno saca lo mejor, sacan sus indicadores y hasta a veces mentiras, como lo que ocurría en la Unión Soviética, ¿no? Habían radios que comunicaban una verdad, entre comillas, pero que luego la iban reduciendo la verdad. Por ejemplo, no sé, alguien se ganó por buen desempeño un automóvil. Dentro de unas horas ya no era un automóvil, era una motocicleta. Y dentro de unas horas más ya no era una motocicleta, era una bicicleta. Entonces, ahí definitivamente la demagogia y la mentira también estaban puestas en relieve, ¿no? Y en cuestionamiento. ¿Debemos dejar que las cosas sigan así? Creo que todo el mundo está en crisis existencial. Y tenemos que crear argumentos, contraargumentos y contraargumentos de los contraargumentos. Y hoy, felizmente, hay gente que piensa que está muy entregada a las cosas, estas de reflexión, que hay nuevas posturas y nos están dando luces de qué es lo que se puede hacer. No podemos terminar ahí. No podemos terminar como humanidad en lo que estamos viendo. Tenemos que dar el salto. Y hay que marcarles el límite a estas utopías. No son sustentables, no son benéficas, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Eso sí es claro porque lo hemos visto, lo hemos vivido y la historia nos lo dice. Aquí tenemos algunas respuestas, ya para finalizar esto. Aclaro, toda persona que está en una responsabilidad gerencial, de liderazgo, o en la propia familia, donde sea, no debe pasárselas pues criticando o entrar únicamente a la línea moralista, ¿no? No caer en eso, en el moralismo puro o únicamente moralista. ¿Por qué? Porque ya el planeta no requiere eso. Eso de que todos son corruptos, todos son keikistas, todos son fujimoristas, todos son apristas, ese diálogo ya es trillado, ya no funciona en esta época. Eso deben meterse ustedes también a la cabeza. Cuando alguien esté yendo por ese lado a atacarles a ustedes, sencillamente ustedes van a ver en ellos el espíritu ese de moralista, ¿no? Pero hasta ahí se queda. De allá la incapacidad de manejar las cosas que ustedes están viendo, ¿no? Hay gente incluso del otro bando, del bando de derecha, que anda diciendo que algunas cosas están bien. Y evidentemente para mí son idioteces, ¿no? En principio sí esto fue, pero después salieron las cosas de manera mal, ¿no? Eso lo hemos escuchado de varios gobiernos, de varios líderes. Miren, hay personas que dicen, sacamos a mucha gente de la pobreza. Antes era, digamos, la pobreza era de 10 a 5. Pues ahora hay una diferencia y se ha ido la desigualdad a 71. O sea, esa es otra de las cosas, es otra de las idioteces que nos andan vendiendo. Otro, además, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, se ha mejorado la tecnología y una parte del planeta, especialmente el mundo desarrollado, tiene pues prácticamente el 25% de los beneficios de esta tecnología. El otro 75% pues estarán esperando a que les toque, ¿no? Mientras tanto, hay guerra, hay muerte, se levantan muros, etc. Démonos cuenta de la manera en que estas idioteces nos las van diciendo uno y otro bando, ¿eh? Y de los intermedios igualito, ni qué hablar. Un aspecto que es crucial en esta época y que tenemos que atacarlo es el tema de la discapacidad. En un mercado, la idea de que tú eres el reflejo de tu valor y tu esfuerzo, tu límite lo determinas tú mismo. Evidentemente, tanto para el tema comunista como para el tema capitalista, extremo capitalista, o para los matices intermedios. Se lleva lo que eres al mercado
Y esto nos ha traído toda una clasificación de gente nueva que es discapacitada. Nosotros teníamos la idea de que los discapacitados eran solo aquellos que por lotería biológica habían salido pues con algún defecto o con alguna circunstancia que les impedía trabajar. Bueno, ya, eso es una parte, que es muy pequeña. Pero ahora se habla de grupos minoritarios, como gente discapacitada. La gente que no tiene talentos que pueden ir de acuerdo con el mercado. Y también los inmigrantes, esos venezolanos, esa gente que se ha venido y que es capaz de trabajar de cualquier cosa y que se sabe también que es muy posible que en un corto o mediano plazo estas personas queden como que fuera del mercado. ¿Qué hacer con esto? En el primer caso, los que nacen con alguna enfermedad, pues se le puede echar la culpa a la biología. Es más, los gobiernos destinan una parte del presupuesto en atender estas circunstancias, que finalmente, incluso hoy día con las tecnologías es muy previsible algunos de estos aspectos. Los que no tienen, más bien, donde hay una preocupación es que los que no tienen un talento útil para el mercado. Esa sí es una preocupación. Y acá ustedes tienen que darse cuenta de lo siguiente. Mucha gente va a quedar desplazada por ello, por el avance de la ciencia y la tecnología. Los inmigrantes también, porque son vulnerables al desarrollo tecnológico. Uno que va de África subsahariana a Europa, evidentemente va a realizar trabajos sumamente sencillos, los cuales pueden ser fácilmente reemplazables por tecnologías de punta. Cada vez pues entonces va a haber más discapacitados. Miren, hay una cifra que dice la ONU que al 2040 el 70% de los empleos de hoy van a ser reemplazados por tecnología. Parece alarmismo, pero todavía es una cifra conservadora. Cualquier eureka tecnológico hoy día desplaza a cientos de personas de su puesto de trabajo, por no decir a miles. ¿Quién se va a encargar de esta gente? ¿Ok? ¿Un Estado humanista? ¿Donaciones? ¿Limosnas? ¿Qué se va a hacer con esta gente? Muy bien. Entonces ahí hay que llegar a un tema, ¿no? Cada vez va a haber más gente subnormal, o sea, por debajo de lo que se considera normal en el mercado. Evidentemente, la gente que se quede fuera de esto va a ser como un secuestrado. Recordemos que quien inmigra no se va a otro país para robar, matar, emanciparlo o liberar territorios. Ellos quieren fundamentalmente trabajo y que se aproveche de su fuerza laboral. Y ahora hay otro asunto. ¿Creen que el Estado debería establecer un derecho a trabajar? Yo creo que la Constitución lo define. Y esa es una de las cuestiones que evidentemente va a significar una interrogante para los próximos años, porque esto va a significar también un enorme presupuesto para el Estado. Otra de las cuestiones que tenemos que tener cuidado es la apropiación de los bienes comunes. Y acá, miren, el mercado ha establecido 4 condiciones para esto. La primera, todo aquel bien que no esté apropiado se puede apropiar la gente. ¿Ya? Así de simple. Por eso tienen hartos invasores acá. ¿Se dan cuenta de esto? Ellos utilizan las reglas del mercado. Los propios alcaldes, en combinación con los invasores, hacen eso. Porque se dan cuenta de que hay grandes extensiones que no tienen propietarios. Y ellos deciden ponerle un cerco y se acabó. Y ya son propietarios. Todos los bienes son del Estado. Esa es otra del paradigma contrario, ¿no? Todo es del Estado, pero ¿el Estado qué es, pues? Es una cosa media, una nebulosa media extraña, ¿no? Todo lo que no esté permitido, prohibido por la ley, está permitido.
Y finalmente, eso, todo lo que no esté prohibido por la ley está permitido. Eso es por los liberalistas, ¿no? Los neoliberales. Ellos se meten y dicen, ya, esto se puede hacer, punto. Y juegan mucho al tema de la justicia. Por eso es que ellos son artistas en burlar, por ejemplo, la tributación, irse a paraísos fiscales, crear capitales golondrinos, etc. Blanquear capital, etcétera, ¿no? Las reglas se pueden cambiar. Eso es para el caso de los estatistas. Hoy no me da la gana, pues hoy día voy a cerrar 20 minas, las cierro y se acabó. O sea, ¿las puedo cambiar todas las reglas? Sí, pues desde el Estado se puede hacer. Y esa es otra de las cosas que tenemos que estar muy alertas. Es importante abrir debate. Por ejemplo, ¿qué tanto de la Luna nos pertenece a nosotros? ¿O qué tanto de Marte nos pertenece? O sea, ¿llego primero y eso me da derecho de propiedad? Hay muchos bienes comunes como el agua, la energía, etc. Evidentemente, o se busca la apropiación o se busca la recuperación de la propiedad de bienes comunes. Uno lo hace el privado y lo otro lo hace el Estado, ¿no? En cualquiera de los dos casos, ¿en qué termina eso? ¿En deuda o por el lado del Estado, porque el Estado no va a tener los recursos suficientes para expropiar todo? Y por otro lado, puede terminar en especulación, cuando los privados se hacen de todo y empiezan a jugar con la libre oferta y demanda, con lo que tienen. Acá hay que sumarle algo en esto de la apropiación de los bienes comunes, que se trata de que la mayoría de modelos de negocio hoy día están vinculados con negocios de renta y no de creación de valor. Y eso lo vemos claramente con Amazon, lo vemos con B&B, lo vemos con Tata Taxi, lo vemos con Uber, etc., ¿no? Vamos viendo que los modelos de negocio básicamente están migrando al mercado digital. Y esto obviamente, por ejemplo, en el caso de Amazon, es tanto el poder que tiene que puede comprar una cantidad de, por ejemplo, es conocido este caso, de pañales, hace bajar el precio, hace quebrar la empresa que producía pañales, la compra y luego pone el precio. O sea, debemos tomar en cuenta que el poder económico también desmesurado lleva a condiciones bastante extremas y es posible que ciertas cuestiones que tienen que ver con la creación de valor, por ejemplo, lo que hace Microsoft de vendernos una licencia y luego darnos pedacitos para seguirnos amarrando, son cuestiones que están otorgándole poder a muchas corporaciones a tal extremo que el PBI corporativo a nivel mundial es mucho más grande que el PBI de todas las naciones. Pues hay una tendencia a privatizar esferas comunes. El agua, el aire, la naturaleza, la tierra. Pronto no vamos a tener espacio para nada y vamos a tener que pagar por todo. Es más, la gente no está preocupándose en esto, en poner una raya o un límite, ¿no? Ya estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Facebook o en el caso de Tesla, ¿no? Con Neuralink, ya están entrando prácticamente a manejar todo lo que es de nuestro ámbito privado. ¿Dónde marcamos la raya? Pues se pueden apropiar de los bienes comunes. ¿Hasta qué punto se pueden generar beneficios con la propiedad privada o el bien común, perdón? ¿Cuáles son estos bienes comunes y cómo funcionan? Evidentemente, fíjense, lo que va a crear esto es de que haya privilegios. Lo acabo de señalar. Los que saben que este juego tiene un límite, se protegen y ponen barreras. O sea, es decir, los pocos que tienen gran cantidad de poder económico son los que van a poner ciertas reglas, finalmente. Y la naturaleza y el mundo son un límite. Estamos en una antropoépoca, ¿no?
evidentemente esta antropoépoca que ya por ahí Harari lo decía, pues los seres humanos tienen un impacto abrumador en el planeta. Y es muy probable que si de acá a unos 200 años o 300 años, de repente recibamos la visita de algún extraterrestre y mire lo que hemos hecho con el planeta y va a decir, acá pues había unos estúpidos que se mataron a sí mismos, se suicidaron prácticamente. Y eso es a donde estamos yendo, ¿no? Tenemos que recordar que el límite terrestre, o sea, nuestro planeta, el límite planetario es el límite más castrante de cualquier utopía, sea comunismo, marxismo, sea nacionalsocialismo, sean todos los ismos que ustedes se imaginen. Y eso no es un juego, ¿eh? No es un juego. Y no es indefinido este juego. ¿Ok? Tenemos que ver que hay un crecimiento exponencial de la población y el agotamiento y la depredación de los bienes naturales. Y esa es una de las cosas en las que debemos poner más énfasis en los próximos años. Entonces, ahora sí, para ustedes debe quedar claro por qué los gobiernos se comportan como se comportan. Los idealistas utópicos acaban finalmente siendo conservadores. Y unos hablan de religión y otros de ciencia. O sea, cualquiera de las dos utopías, capitalismo o comunismo, terminan finalmente en conservadurismo. O algunos van a hablar de religión y otros de ciencia. Finalmente van a empoderar a uno de ellos. ¿Por qué se hablaría de religión las próximas décadas? ¿Y por qué hay preocupación por ejemplo, del Vaticano en esto? Porque la gente va a mirar al cielo y va a pedir así y va a clamar por mejor calidad de vida. Pero esta vez la cosa se va a poner un poquito más complicada. La ciencia no va a resolver todas las dificultades en el corto plazo, ni en el mediano plazo. Estamos entrando a un proceso de empoderamiento de la ciencia y de la politización de la ciencia. Si no vean su universidad, yo lo veo en mi universidad, ¿sí? Lo veo permanentemente en la universidad donde yo trabajo, y la academia que debería haber tenido una posición neutral en esto, empieza a formar parte ya del proceso o de mercado o en general se ubican en alguna de las otras dos posiciones. Y eso lo hemos visto con algunas de las ciencias. Vamos a negar y vamos a continuar este juego. Ya sabemos y sentimos en nuestro interior que esto no va a acabar bien. Y ya lo estamos viendo ahora. Estamos viéndolo, lo estamos observando, ¿eh? Y no estoy refiriéndome acá a Castillo y su tontera. Me estoy refiriendo a nivel global. Además, si hay algo que nosotros debemos hacer es aprender constantemente. Y esa es una respuesta idónea para cualquier argumento y contraargumento que podamos tener. Nos toca no casarnos con ninguna de las dos propuestas. Tenemos que retarlas. Tenemos que retar a la actual, que es la de mercado y que favorece el capitalismo, porque esa es la que está dispersa en todo el mundo. Pero también debemos retar a la antigua, aquella que mató a mucha gente, aquella que empobreció países enteros. Tenemos que retarlos y no quedarnos con los brazos cruzados. Nuestra acción como administradores debe ser no solamente ir a rentabilizar las empresas y volverse ricos en el menor tiempo posible. Ya no. Esa no debe ser nuestra guía fundamental. Tenemos que tener una mayor responsabilidad y una mayor actuación en este mundo que está yendo de tumbo en tumbo.
Y evidentemente demanda de ustedes una reconfiguración de todas sus metas personales. Yo siempre a mis estudiantes les digo, empiecen por el autocuidado, a ser muy selectivos en las cosas que procesen para ustedes. Escuchen a sus profesores, pero pregunten a sus profesores todas las veces que sean necesarias. Póngalos en aprietos. Tenemos que estar con un nuevo renacimiento de la humanidad. La humanidad demanda un nuevo renacimiento, un nuevo periodo de ilustración, totalmente diferente del que hemos vivido. Y además, ustedes deben integrar ya no partidos políticos, sino movimientos de conciencia, que son más asociados al compartir que al competir o al estatizar o a las leyes o las leyes del mercado. Y aún así, integrando movimientos de conciencia, entrando en un nuevo renacimiento, tenemos que entender que la utopía está viva y hay que irla modificando en adelante. No enamorarnos de nuestras ideas. El progreso solo va a ser real cuando no nos enamoremos de las ideas. Tenemos que reencontrarnos con ese compartir verdadero. Tenemos que rescatar a la humanidad, a las organizaciones y a la gente que esté extraviada. Y no implica buscar motivaciones, ¿ok? Gente acompañante o desfogues motivacionales. O sea, los profesores, por ejemplo, en las clases, no solamente deben hablar de temas vinculantes con la profesión y los tecnicismos, sino también ir creando humanidad. Y crear humanidad no es meterles motivaciones falsas a la cabeza. Más bien, por el contrario, tenemos que hacerlos aterrizar. Yo, por ejemplo, les hago aterrizar a mis alumnos a cada rato y les hago saber que si mantienen esa postura, la cosa no va a ser muy buena para ellos. Ni para nadie, ¿eh? Me incluyo incluso. Recuerden que compartir no es encerrarse en cuatro paredes y cuidar solamente la salud mental y emocional de la gente. No crear estos mini paraísos privados que la gente quiere, ¿no? Es su casa, el club, la universidad. Y ya son cosas que pasan a un tercer plano. Y si nosotros entramos a esta polaridad generativa sintrópica, que significa proporcionarle energía para que este planeta sea viable, evidentemente vamos a lograr esa soberanía y vamos a ser dueños de nosotros mismos. Y esa es la verdadera libertad. Para eso tenemos estos requisitos previos. Movernos en conciencia, amar, meditar, reflexionar, crear. La creatividad debe ser la sublimación del amor. Ya no crear por crear. El otro día me viene un muchacho y me dice, ¿sabe qué? Voy a poner una cevichería, profe, es una idea muy buena, que esto, que el otro. Y yo le digo, ¿en qué medida esto está aportando valor a la vida? No es por aplacarle tu idea, no es por aplacar tu idea, sino toma conciencia de lo que vas a hacer. Y eso va a reflejarse en moralidad. Y la moralidad se va a reflejar en un compartir, en una cohesión y en un orden planetario, donde va a haber una coexistencia, como les decía, y una convivencia pacífica. Muchísimas gracias y estoy dispuesto a responder todas las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, doctor. Muy importante e interesante su exposición, la gerencia colaborativa y del compartir. Un rol que como futuros administradores y empresarios debemos tener en cuenta. Gracias, doctor Giovanni Gerardo Ceballos Delgado. Él es docente principal por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Muchísimas gracias. Acto seguido vamos a tener la presentación o la ponencia, un aporte al tema del día de hoy, y para ello vamos a invitar al doctor Joaquín Machaca Rojas. Él es docente por la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas. Vemos en sí también
dar a conocer que el doctor Joaquín Machaca Rejas, él es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, doctor en Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, maestro en Ciencias Económicas, mención Gestión Empresarial. Es catedrático universitario, hace 14 años dando inicio a la función docente en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac y hace 11 años en la Universidad Nacional José María Arguedas.